Muy buenos días con todas y con todos. Agradecemos inmensamente la oportunidad que se nos da hoy de hablar de un tema tan silenciado como es el parto humanizado y la violencia obstétrica. Me encanta ver la sala llena a rebosar, llena de profesionales, llena de estudiantes, llena de parteras. Me encanta ver a Lourdes Tibán, que esté asistiendo hoy al evento tras la presentación de ley que ha hecho también a la Asamblea. Y sobre todo, me encanta ver a mujeres empoderadas, a madres con bebés que han venido hoy a acompañarnos. Quisiera, antes de intervenir, darle la palabra a mi compañera Belén Durango. Ella nos va a dar un testimonio de cómo fue su vivencia de 2 partos, que ha tenido 2 nacimientos en el Ecuador. Un aplauso, por favor. Buenos días con todos, gracias por el espacio. Bueno, básicamente, si uno no vive la experiencia, a veces uno no sabe qué es lo que le pasa o qué es lo que hicieron con uno, si es que estuvo bien o estuvo mal. Yo soy madre de 2 niñas, mi nombre es Belén Durango, y la verdad es que después de pensar, revivir, pues a veces digo, las rutinas médicas que me las hicieron es violencia obstétrica. Yo tuve 2 embarazos y un aborto. Mi primer embarazo fue un parto vaginal, y lo digo abiertamente, fue un parto vaginal orgásmico, en donde por suerte se dio así. Sin embargo, hubo varias rutinas médicas y las voy a indicar brevemente. Hubo traslado en silla de ruedas, lo cual es desaconsejado. Hubo suero intravenoso. No me dieron acceso a comer ni a beber, sino más bien suero. El momento del parto estuve en postura de litotomía, que es más cómodo para el médico que para la mamá. Hubo separación de mamá-bebé, unas 5 horas estuve pensando, y fueron 5 horas que no le vi a mi bebé. Una vez que salió, me la dieron. Estuvo en mi pecho, pero con la envoltura de las telas estériles que le ponen y la bata que yo tenía. Le hicieron las limpiezas al bebé, a mi bebé, rutinas médicas que le pesaron, le midieron. Sin embargo, estuvieron erradas porque la báscula estaba errónea, tuvo otro peso. Hubo el corte de cordón umbilical inmediato, entonces no esperaron los 2 o 3 minutos que dice la OMS. A pesar de todo esto, como dije en un inicio, fue un parto orgásmico. No sé, me empoderé de mi labor, de mi parto, de mi tiempo, y se dio así. Algunas personas se preguntarán qué es eso, pero lo hay. Algunas mujeres sentimos eso el momento del parto. Después de varios años me embaracé nuevamente. No se pudo dar y fue un aborto. Me hicieron un legrado porque era un embarazo no embrionario. Sin embargo, después de esto, pensándolo, no me dieron la opción del manejo expectante del aborto, que sí lo hay. Inclusive se puede dar la opción para que el después sea manejado de una mejor manera y no haya depresión. Después de un año más me embaracé y fue un embarazo normal, tranquilo. Sin embargo, hubo ruptura prematura de membranas. Fue un parto prematuro a las 33.4 semanas, lo adelantó, lo programó el médico. Sin embargo, no hubo infección al pedir yo mi historia clínica. En realidad no era ruptura prematura de membranas, fue una fisura en la que por rutina médica hacen cesárea, rutina, protocolo del médico, y fue una cesárea programada, me adelantaron un día. Una cesárea puede ser respetada, sin embargo yo estuve atada las manos, los brazos como en cruz. Hicieron esa maniobra de Christeler para que salga mi bebé. Mi bebé pesó 2.250 gramos al nacer, es pequeña. Sin embargo, las guías actuales indican que una cesárea se la hace cuando es prematura, cuando pesa menos de 1.500 gramos. Hubo separación mamá-bebé. El momento que salió, le hicieron sus limpiezas, rutinas médicas, me la secaron acá, yo estaba atada de brazos, le di un beso y se la llevaron. Le vi 3 días después.
Me pusieron después en la habitación al día siguiente una pinta de sangre. ¿Por qué? No sé, porque se pierde sangre, pero no la necesitaba y por eso pasé mal. Cuando le pude ir a ver a mi bebé, cuando subí a la sala de neonatología me preguntaba quién es mi bebé. Y seguramente algunas mamás cuando van a alguna sala y ven muchas cunas dicen quién es su bebé. Ese es el síndrome de extrañamiento materno. Tuve un posparto difícil, pero una lactancia muy linda, muy larga. Después de 4 meses fui a un control médico que más que control era una conversación. Yo le indiqué al médico, le dije que lo que me pasó no era una indicación de cesárea y el médico pues se puso como un león y dijo, ¿quién te dijo eso? Y bueno, empecé a hablar, yo lloraba y en realidad él dijo al final, ya tuviste un parto, hubiera sido, si salía bien pues no pasaba nada y si salía mal me metías un juicio. Entonces, ¿a qué viene esto? A que a veces trabajan por miedo, hacen rutina médica, algo que se puede manejar de otra forma, para que sea una experiencia mejor. Y al final le indiqué, si es que tuviera un bebé, podría tener un parto vaginal después de cesárea, si tuviera un tercer hijo, y me dijo no, se cerró las puertas. Esa fue la última vez que le vi y estoy aquí parada porque soy madre, soy mamá de 2 niñas y lucho por sus derechos y los de todos. Gracias. Bueno, la experiencia que nos ha contado Belén, tristemente no es una excepción. No es raro que las mujeres vivamos estas situaciones y es la razón de ser de la existencia del Parto es Nuestro. Yo voy a dividir mi presentación por pedido de los organizadores en 2 partes. En una primera, muy rápidamente, quiero contarles qué es el Parto es Nuestro y a continuación aportar con nuestras observaciones a la ley. El Parto es Nuestro es una asociación sin ánimo de lucro. Bueno, voy a ir tan rápido que lo que les animo es a que consulten nuestra web si es que quieren profundizar en alguno de los temas que voy a tratar. El Parto es Nuestro es una organización sin ánimo de lucro formada por usuarias y profesionales de la salud. Nuestro trabajo siempre es voluntario y con él buscamos mejorar la atención a madres, a padres, a acompañantes y a bebés desde el embarazo, el parto y el posparto. Lo hacemos dando a conocer sus derechos, las recomendaciones de la OMS y de los colegios profesionales, informando en base a la última evidencia científica y brindando apoyo emocional a mujeres y familias con embarazos y partos traumáticos. Nuestro eslogan dice, el parto es nuestro, infórmate y decide. Pero eso solo será posible si se nos garantiza el derecho a una información de calidad, no sesgada y basada en la evidencia científica. En base a esa información, se tiene que garantizar nuestro derecho a la elección y respetar nuestras decisiones, entendiendo que sin elección no hay decisión. En las fotografías pueden ustedes ver la cesárea por la que nació mi hijo Mateo en el año 2011. Mis 2 hijos nacieron aquí en Quito. Cuando me dijeron que a lo mejor yo iba a tener una cesárea, que era susceptible de tener una cesárea y que había que programarla, busqué evidencia científica, le pregunté a mi ginecobstetra las razones de ser de esa cesárea, si había otras posibilidades, si la cesárea podía ser humanizada, si yo podía poner a mi hijo sobre mi pecho y darle de lactar inmediatamente. Bueno, la mitad de esas cosas se me negaron. Me ataron también los brazos, porque es peligrosísimo que las mujeres nos movamos, aunque vamos con un acompañante. Mi cesárea fue bastante respetada, debo decir. Mi marido me acompañó, los profesionales fueron cordiales y educados. Mi hijo nació el día de mi cumpleaños, en mi plena fiesta de mi cumpleaños, con lo cual la sala de donde me atendían era casi una fiesta con todos los profesionales dándome la enhorabuena y diciéndome que el mejor regalo de cumpleaños de mi vida llegaba. Pero a Mateo me lo pusieron unos segundos en la cara y se lo llevaron. Y hubo una separación de 2 horas. Y a mí esas 2 horas, no estoy hablando de 3 días como Belén, a mí esas 2 horas me cambiaron la vida. Y fue la razón por la que el Parto es Nuestro está, una de las razones por la que el Parto es Nuestro está en Ecuador hoy aquí. Mi hijo Guillermo nació 2 años y medio después. Yo ya estaba muchísimo más informada,
manejaba otra información, estaba empoderada de otra manera, contaba con un grupo de mujeres fantásticas que me rodeaba, pero como había tenido una cesárea previa, ni las recomendaciones de los profesionales que me atendían, ni de los procedimientos y protocolos hospitalarios, ni siquiera de la prudencia de mi esposo, hacían que surgiera la posibilidad de tener un parto después de cesárea. Cambié de centro médico en la semana 36, me armé de valor, tuve que llevarme mi equipo médico a otro nuevo espacio donde yo alquilé el espacio. Con esto lo que quiero decir es que a veces, y tuve un parto vaginal después de cesárea. Un parto difícil, pero un parto poderoso y un parto que me ayudó a recuperar mi creencia en mi cuerpo, en mi capacidad de mujer de dar a luz. Pero una cosa que quiero señalar es que lamentablemente en este país todavía tener el derecho a un parto humanizado depende del dinero que tengas. Eso es lamentable en centros hospitalarios urbanos. En Ecuador iniciamos nuestras actividades en el 2012. En la actualidad contamos con socias en Quito y en Guayaquil interesadas en otras partes del país. Somos mujeres que hemos vivido partos poderosos, también hemos vivido abortos y las muertes de hijos. Nuestros partos han sido en casas o en centros médicos. Hemos vivido embarazos y partos respetuosos y también hemos vivido violencia obstétrica. Se nos ha negado la posibilidad de parir a nuestros hijos por tener una cesárea previa, aunque algunas de nosotras hemos conseguido un parto después de cesárea e incluso después de 2 cesáreas. Somos ricas en experiencias y muy grandes en corazón. Y estas somos las mujeres que ahora estamos en el Parto es Nuestro en Ecuador. ¿Qué hacemos y cómo lo hacemos? Paso muy rápidamente. Organizamos reuniones mensuales de madre, donde informamos en base a la última evidencia científica y compartimos de mujer a mujer nuestras experiencias. Organizamos eventos en fechas significativas a lo largo de todo el año. Incidimos en políticas públicas y trabajamos en campañas. En la actualidad en Ecuador trabajamos tanto en la campaña de violencia obstétrica como de transparencia en obstetricia con la UDLA, como comentaba Thais. Uno de nuestros fuertes es la difusión en redes. Solo les dejo algunos datos. Tenemos una web con más de 1.300 usuarios y un Facebook con 47.000 seguidores. Y nos encanta dar a conocer nuestros testimonios y la problemática que hay alrededor del parto humanizado y violencia obstétrica en el Ecuador. Los principales problemas de la organización, fue uno de los temas que me solicitaron que comentara hoy aquí, es las dificultades que las organizaciones sociales y organizaciones de base encontramos para legalizar nuestra situación en el país debido al Decreto 16 y al Decreto 739. Nos complican el poder regularizar nuestra situación. Los cambios constantes también en las instituciones públicas. Uno avanza en el trabajo, te cambian a la persona y es difícil. Hay que retomar todo desde el principio. Otras dificultades es encontrar información estadística para poder hacer análisis de cuál es la situación que se nos da en el Ecuador, etcétera. Y también otra dificultad inherente a nuestra propia organización es que somos todas voluntarias, como decía, y somos mujeres con niños muy pequeños y con recién nacidos que tenemos trabajos y familias y es difícil poder atenderlo todo. Como se comentaba antes, encontramos que la coyuntura que se ha dado esta semana en la Asamblea es estupenda para poder hacer aportes no solamente a la Ley de Parto Humanizado, sino también al Código Orgánico de Salud, donde hasta ahora se han cerrado las puertas para incorporar la violencia obstétrica como una violencia contra las mujeres. Esperamos que esas puertas ahora se abran. Los aportes que estamos haciendo a la ley, como el Parto es Nuestro, se basan en las recomendaciones de los organismos internacionales. Susan Jacobs ya ha profundizado en este tema, no lo voy a hacer más. Lo que sí quiero decir, 2 minutos y yo tenía 15. He hablado ya 13 minutos. Ah, me dijeron que no. Bueno, lo siento muchísimo, me va a pasar un poquito del tiempo porque a mí me habían dicho que tenía 15 minutos. La Declaración de Fortaleza. La Declaración de Fortaleza de la OMS tiene 30 años. Es de 1985. ¿Cómo es posible que todas estas recomendaciones para la política pública de los Estados todavía no sean incorporadas? También nos hemos basado en la legislación regional muy abundante respecto a parto humanizado y violencia obstétrica. También en la legislación nacional que existe, incluida la propuesta que queremos presentar en la Asamblea de ley del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, donde por primera vez incorporamos la violencia obstétrica como una forma de violencia a las mujeres en el Ecuador. Los documentos técnicos del Ministerio de Salud
Agradecemos enormemente el esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Salud, y aquí está Paulina Jiménez y quiero agradecerle como la organización por ese esfuerzo que ha habido de dar un enfoque intercultural, plurinacional, pluricultural y multiétnico a los documentos técnicos del Ministerio. Sí lamentamos que no sean todos de aplicación obligatoria a todos los espacios donde se nos atienden a las mujeres y a los recién nacidos. Y lo que nos preocupa es también que, por mucho que el Ministerio de Salud avance en estos documentos, si no hay una formación, capacitación y actualización de los profesionales y de los protocolos y una adecuación de los espacios también, como ellos decían, eso va a ser muy difícil. ¿Quién de aquí había oído hablar de violencia obstétrica antes de llegar a este foro? Por favor, levanten la mano. Arriba. ¿Quién de aquí cree que ha sido sujeto de violencia obstétrica? Bueno, creemos que hoy es una excelente y valiosa oportunidad de profundizar en el tema. Porque la violencia obstétrica, gineco-obstétrica, es una violencia silenciada. Porque las mujeres tenemos que vivir nuestros embarazos y partos como momentos felices. Porque la sociedad no concibe que podamos vivirlos de una manera violenta. Y tampoco podemos concebir como sociedad que los profesionales que deberían velar por nosotras y por nuestros hijos puedan ser los causantes de tanto dolor físico y emocional. Las secuelas de la violencia obstétrica duran toda la vida y son las mujeres más vulnerables las que más lo sufren, como ya se ha comentado. Niñas, adolescentes, mujeres de escasos recursos, indígenas. ¿Pero qué es exactamente la violencia gineco-obstétrica? Es herir emocionalmente a una mujer que busca tener un hijo y el médico le dice que su cuerpo no vale. Es hacerle tactos innecesarios durante el embarazo. Es inmovilizar a la mujer en el parto, obligándole a estar tumbada con las piernas hacia arriba. Es no permitir que esté acompañada por la persona de su elección. Es no permitirle beber ni comer durante la labor de parto. Los tactos, inducciones y episiotomías de rutina. Es negar la analgesia si esta es solicitada por la madre. Las innecesarias. Es separar a la madre del recién nacido. Es la esterilización forzada que se da. Es la falta de intimidad. Son los gritos y las amenazas. La herida emocional puede ser tan grave que una mujer, como nos comentaba Thais, puede sentir que ha sido violada. Pero la violencia obstétrica también se hace sobre el recién nacido. Y eso es algo que no está recogido en la ley. La violencia obstétrica se ejerce sobre los más débiles y es separar y aislar al recién nacido de su madre, emplear rutinas obsoletas y dolorosas, causar problemas de salud por intervenciones innecesarias o dificultar la lactancia materna. Queremos señalar la relación directa que existe entre la violencia obstétrica y la depresión posparto o también el síndrome de estrés postraumático, y entre estos y la mortalidad materna, que creemos debería reflejarse en la ley. Las investigaciones demuestran que la mayor tasa de mortalidad materna se da en el posparto. Pero una mujer con depresión posparto no asiste a la consulta médica, se queda en su casa, no quiere salir de ahí. Por lo que las posibilidades de muerte aumentan y hay numerosos estudios que demuestran la relación entre violencia obstétrica y el aumento en la depresión posparto. La secuencia es clara. Atender la salud mental de la mujer es fundamental y en la actualidad es uno de los grandes vacíos en la atención médica. Y las innecesarias también son violencia obstétrica. Nada justifica la tasa de cesáreas que tenemos en el Ecuador. Nada. El parto vaginal después de cesárea, la herida que podría cesar, la herida que podría sanar. El 36,54% del total de cesáreas, según la ENSANUD del 2012, son de mujeres a las que se les ha practicado una cesárea después de otra cesárea. Mujeres que han sido obligadas a pasar por una operación de cirugía mayor de nuevo, aunque ellas no quisieran. Se les niega la información y se les niega la capacidad de hacerlo. Según el Ministerio de Salud y la OMS, una cesárea previa no es indicativa per se de otra cesárea posterior. Por favor, los profesionales que se actualicen en estos temas. Se comentaba el riesgo de ruptura uterina. Bueno, pues hay estudios que dicen que va del 0,19 al 0,9%, una tasa bien pequeña. A mí es el miedo que me metían en el cuerpo cada vez que decía que quería intentar un parto después de mi cesárea. Y la violencia obstétrica no es una violencia que solo se da en el Ecuador y que solo se da en la región, es una violencia global, en todo el mundo se da. De ahí que haya surgido, entre el año pasado y observatorios de violencia obstétrica en España, Francia, Italia y más cerca en México, Chile, Argentina y Colombia, que han empezado a trabajar en red. Respecto a los aspectos positivos que encontramos en la Ley de Parto Humanizado,
queremos señalar la importancia de erradicar la epidemia de las cesáreas. Pero si el 41,2% de cesáreas son practicadas en los centros públicos, ¿cuál será la tasa de cesáreas en los privados? Como comentaba antes la presidenta, nosotras en una campaña que tenemos, la de transparencia en obstetricia, hemos estado llamando a los centros privados y en algunos nos han llegado a decir que es del 80%. En esos espacios, que 8 de cada 10 mujeres tengan una cesárea, implica que esos centros no están atendiendo embarazos y partos, están atendiendo cesáreas. Y también agradecemos muchísimo que por primera vez en la legislación ecuatoriana y en la Asamblea se hable de violencia obstétrica. Es una violencia silenciada. Como decíamos, en el Código Orgánico de Salud hasta ahora todavía no se ha incorporado, aunque llevamos años haciendo el esfuerzo y sabemos que no somos los únicos. Y también destacamos el derecho a la información. Que se brinde información a la mujer y que ésta se recoja en los historiales e informes médicos es fundamental. La falta de acceso de información sobre los protocolos y las tasas médicas hacen que las mujeres, tanto de los profesionales como de los centros de atención, hacen que las mujeres no podamos elegir con libertad. Y también sugerimos incorporar los planes de parto como un diálogo entre la mujer y el profesional a lo largo de todo el embarazo, en el que entre ambos van decidiendo y definiendo cuáles son las opciones tanto de parto como de cesárea como de posparto para la mujer. Me ha encantado escuchar el discurso inicial de la presidenta, porque es muchísimo más amplio que el contenido de la ley y nos encantaría que eso se viera reflejado. Nuestras observaciones principales al proyecto de ley es que ésta se restringe a la reducción de las cesáreas y no aborda de manera integral los problemas que las mujeres encontramos desde la búsqueda de nuestros embarazos hasta el posparto, incluidos los abortos y las muertes de nuestros hijos. No recoge los derechos de madres, acompañantes y recién nacidos, como sí lo hacen las legislaciones antes mencionadas. Nos preocupa que sea una ley sancionadora de los profesionales, pues esto siempre repercutirá negativamente y en última instancia sobre la mujer y el recién nacido. No olvidemos que las cesáreas salvan vidas y que las cesáreas pueden y deben ser siempre respetadas. Nos preocupa la débil definición de violencia obstétrica. Hay mucho investigado y mucho legislado que puede servir de insumo. Me estoy adelantando a la presentación. Cuando hablamos de que esta ley debe ser garantista de derechos, hablamos de derechos humanos y de derechos sexuales y reproductivos. Hay derechos sexuales y derechos reproductivos, no son lo mismo. Es nuestro derecho a elegir. Las mujeres debemos tener el derecho a la información y también a la elección. Y esos derechos deben primar. Si una mujer quiere ser atendida en un parto, que tenga ese parto. Si una mujer prefiere que se le practique una cesárea, debe practicársele esa cesárea. No sabemos si ese embarazo era deseado, no sabemos si esa mujer sufrió violación, no sabemos si esa mujer perdió a un bebé en un parto anterior. Son muchísimas las razones por las que una mujer puede desear tener una cesárea y eso hay que defenderlo también. Como decía, las cesáreas deben ser respetadas. Y también quiero destacar esa recomendación de la OMS, donde se dice que controlar la tasa de cesáreas en un centro público o en el país no debe ser el objetivo final, deben primar los derechos de las mujeres. De nada nos sirve evitar una cesárea a una mujer para no tener unos malos índices y estadísticas del hospital, si para evitar esa cesárea lo que vamos a practicarle es un parto con violencia. Un parto en el que se termine usando forceps, en el que se pueda dañar la vida del niño, la maniobra de Christeler que nos contaban antes, o que se maltrate a la mujer, que se realice una episiotomía de rutina. No todo vale. Queremos enfatizar el derecho del recién nacido, como decíamos, y que su interés debe primar frente a cualquier consideración de tipo administrativo o asistencial. Es especialmente dramático en el caso de los bebés ingresados. Creemos que deben de tener el derecho a estar acompañados permanentemente por sus padres, a la lactancia materna inmediata y a demanda en cuidados intensivos y a recibir los cuidados, tanto en lo físico como en lo afectivo, de personal cualificado. Respecto a la finalidad de la ley, proponemos ampliarla a reconocer que el nacimiento es un proceso normal, sano y saludable. Los derechos de las mujeres y de nuestros bebés en el embarazo, parto y nacimiento son inalienables. Se debe garantizar la práctica médica respetuosa incorporando la salud ancestral mediante el reconocimiento y respeto de los conocimientos, medicinas e instrumentos empleados. Se debe superar y erradicar toda práctica de violencia gineco-obstétrica que empieza en la misma formación de los profesionales.
y es indispensable enfocarse en reducir la mortalidad materna, así como en fomentar la lactancia materna. Podemos conseguirlo. Y reivindiquemos a la partera tradicional, reivindiquemos a los obstetras, reivindiquemos a las obstetrices, reivindiquemos a las dulas. Hasta ahora son figuras que no están recogidas en esta propuesta de ley. Reivindiquemos a las parteras urbanas también. Sugerimos que el enfoque hacia los profesionales de la salud sea menos agresivo, reconociendo que ellos a veces también son víctimas de la violencia obstétrica y del sistema. Escasos recursos, poco tiempo para la consulta, compañeros de profesión no siempre actualizados, prácticas y protocolos hospitalarios obsoletos, entre otros. Como ya hemos señalado, la violencia se enseña desde la universidad y luego se practica de rutina en las consultas y paritorios. Ayudemos a los profesionales a salir de ese bucle, démosles incentivos, démosles adecuada infraestructura, horarios de trabajo dignos, entrenamiento y capacitación permanente. Las mujeres queremos profesionales empáticos, respetuosos, bien formados y actualizados. No solo los queremos, los necesitamos. A quienes estáis hoy aquí, os necesitamos a todos y a cada uno de vosotros. Y sobre todo necesitamos a mujeres empoderadas, a mujeres fuertes, a mujeres que sienten que su embarazo y su parto son suyos, que su cuerpo es suyo y que es su momento, porque el parto es nuestro, ha llegado la hora del cambio. Muchas gracias. Muchísimas. Y quiero pedir disculpas a los organizadores porque me he tomado mucho más tiempo del que me corresponde.